200 guerreros comanches no se aparecen en tu rancho nomás porque sí. Si llegan así, vienen por sangre, por justicia, o por guerra. Thaddeus Bear Malister estaba a punto de descubrir por cuál de las tres habían venido. Pero para entender cómo un solo ranchero terminó rodeado por una partida de guerra lo bastante grande como para borrar un pueblo del mapa, tenemos que regresar 24 horas atrás. Regresar a esa mañana abrasadora en su rancho perdido entre amarillo y la nada. El sol de Texas caía a plomo, sin una nube en el cielo. El calor hacía vibrar el aire sobre la hierba seca y el polvo. Bear, con 34 años a cuestas y las manos hechas cuero de tanto trabajar ganado, estaba encorvado sobre un poste de cerca roto junto al arroyo. Era trabajo rutinario, de esos que haces sin pensarlo demasiado. Pero algo, en el rabillo del ojo, le llamó la atención. Movimiento. No era una vaca, no era un venado. Levantó la cabeza, se limpió el sudor de la frente con el antebrazo y entornó los ojos contra la luz. Una figura pequeña avanzaba tambaleándose por su terreno. Venía dando pasos torpes, en zigzag, como si no pudiera mantener el equilibrio. Iba directo hacia el agua. Conforme se acercaba, Bear se dio cuenta de que no era un adulto. Era una niña. 8, tal vez 9 años, no más. Llevaba un vestido tradicional comanche, pero estaba hecho jirones, sucio, desgastado. Los colores y los dibujos que alguna vez debieron ser bonitos, apenas se distinguían bajo la tierra y el polvo. Incluso desde lejos, Bear pudo ver el cansancio en su cuerpo. Cada paso parecía arrancarle lo poco que le quedaba de fuerzas. Estaba flaquísima, los brazos como palitos, las piernas temblándole. Cualquier ranchero del área, al ver a una comanche en su tierra, habría ido directo por el rifle. Los años de peleas, redadas, venganzas y campos quemados los habían dejado con el gatillo fácil y el corazón duro. Primero disparar, luego preguntar, si acaso. Pero Bear siempre había sido distinto. No necesariamente más listo, pero sí más terco y más humano que muchos de alrededor. Soltó el martillo y las herramientas, levantó las manos para que se vieran bien vacías y empezó a caminar hacia la niña despacio, sin movimientos bruscos, tratando de no espantarla. Cuando estuvo lo bastante cerca, la vio bien por primera vez. Ojos oscuros, enormes en un rostro demasiado delgado. Los labios partidos, blancos de resequedad. La piel tostada por el sol, marcada por el polvo y el viento. Parecía un pajarito caído del nido. Ella levantó la vista y lo miró con una mezcla de miedo y desesperación que le pegó a Bear directo en el pecho. Esa mirada decía, tengo miedo de ti, pero tengo más miedo de morirme aquí mismo. La niña empezó a hablar rápido en comanche. Las palabras se le atropellaban. Bear no entendía nada, ni una sílaba, pero el mensaje era claro como el agua del arroyo. La niña se señaló la boca, hizo el gesto de comer, luego apuntó al agua. Hambre. Sed. Ayuda. Bear pensó en sus vecinos. En Cletus Hartwell diciendo que cualquier comanche en tus tierras es problema, punto. Pensó en las conversaciones del pueblo, que White Bow estaba furioso con los blancos, que lo único que necesitaba era un motivo para soltar a sus guerreros. Pensó en lo sensato, dar media vuelta, ignorarla, echarla. Pero luego volvió a verla. Y esa decisión ya no parecía una opción. Sin decir una palabra, Bear se inclinó y la levantó en brazos. Pesaba casi nada, como si solo fueran huesos envueltos en una tela sucia. La niña ni siquiera intentó resistirse, no tenía fuerzas para nada. Mientras cruzaba el terreno hacia su cabaña, Bear sentía el temblor del cuerpo de la niña contra su pecho. No sabía si era de miedo, de frío, de hambre. O de todo eso junto. Su cabaña era sencilla, de una sola pieza, con muebles viejos pero limpios. La sentó con cuidado en la única silla decente que tenía, la más firme, la menos rota, y se fue directo a la estufa. Por suerte, aún le quedaba algo de estofado de la noche anterior, frijoles, verduras y unos pedacitos de carne en un caldo espeso. En la mesa había un pan que había horneado esa mañana. Mientras el olor a comida caliente empezaba a llenar la cabaña, Bear vio un pequeño cambio en la niña. Dejó de mirar al vacío y sus ojos siguieron el olor,
como si una parte de ella hubiera vuelto a la vida. Sirvió el estofado en un cuenco de lata, y entonces lo vio. Algo brilló debajo del cuello de la niña, entre los jirones de tela. Un collar de cuentas. No era cualquier collar. El trabajo de las cuentas era fino, con patrones muy específicos. Bear lo reconoció al instante, no porque lo hubiera visto, sino porque se lo habían descrito. La semana anterior, Kit Moesen, un viejo ranchero de más allá del arroyo, había hablado con él en el pueblo. Le contó de los collares ceremoniales que usaba la familia de White Paw, el gran jefe comanche de la región. Dijo que esas cuentas eran como un escudo de familia, cualquiera que supiera mirar, sabría que quien las llevaba era sangre directa del jefe. Y ahora, ese mismo diseño colgaba del cuello de la niña que Bear acababa de meter en su casa. Su mano se quedó congelada, el cuenco a medio camino hacia ella. Si esa niña era quien Bear empezaba a sospechar, no estaba ayudando a cualquier criatura perdida. Estaba dando refugio a la hija, quizá la única hija, del hombre más peligroso de todo el territorio. Un hombre capaz de reunir a 200 guerreros armados y arrasar con ranchos y pueblos enteros. Pero ya era tarde para echarse atrás. La niña ya tenía las manos extendidas hacia el cuenco, con una urgencia que rompía el alma. Bear no tuvo corazón para quitárselo. Se lo dio y se quedó mirando mientras ella comía. No comía, devoraba. Cada cucharada era como si fuera la última. No dejó ni rastro de comida. Luego pasó los dedos por el cuenco para no desperdiciar una sola gota. A unos 20 kilómetros de ahí, sobre la llanura, un grupo de caza comanche seguía un rastro débil. Una pisada en el barro, un pedacito de tela atorado en un arbusto, hierba aplastada. El rastro apuntaba en línea casi recta hacia las tierras de Bear. Y al frente de ese grupo venía White Paw, con el ceño fruncido, los ojos rojos de no dormir y el corazón hecho piedra por la angustia. Cuando la niña terminó de comer, se recargó en la silla y lo miró. Había miedo todavía, pero también algo más suave, como gratitud. Afuera, las sombras se alargaban, el calor del día empezaba a ceder. Bear se apoyó contra la pared y se hizo la pregunta que cualquiera se habría hecho en su lugar. ¿Acabo de hacer lo más correcto de mi vida, o lo más estúpido? No tardó mucho en encontrar al menos parte de la respuesta. En menos de una hora, el cansancio pudo más que la niña. Sus ojos se cerraron y se quedó dormida en la silla, hecha un ovillo debajo de la manta que Bear le colocó encima. Se veía aún más pequeña. Bear la observó un largo rato. Cada tanto se repetía en la cabeza. Solo ayudé a una niña hambrienta. Eso es todo. Pero esa frase ya no sonaba tan simple. Porque sabía que esa niña no era cualquiera. Y allá afuera había un padre buscándola. El ruido de cascos rompió sus pensamientos. Al principio, un murmullo lejano. Luego, golpes claros sobre la tierra dura. Bear se asomó por la ventana. Era Cletus Hartwell, su vecino más cercano, que venía casi volando sobre su caballo, el animal cubierto de espuma. A los lados lo acompañaban dos figuras que Bear conocía bien, Jake Moesen, el ayudante del sheriff, y el reverendo Thomas. Bear salió antes de que se bajaran, con la esperanza de detenerlos lejos de la cabaña y evitar que despertaran a la niña. Cletus ni siquiera esperó a detener del todo el caballo. «Maldita sea, Bear», gritó. «¿Qué diablos estás haciendo?» Tenía la cara roja, venas saltándole en el cuello. Había enojo, sí, pero también miedo. Jake se quitó el sombrero y habló más serio. «Vi señales de humo en las colinas», dijo. «Y mi papá mandó recado desde el pueblo». La hija de White Paw desapareció hace 3 días durante una cacería. Dicen que se desvió sola y la agarró una tormenta. Se quedó mirando a Bear, como si tratara de leerle el alma en la cara. «No sabrás tú nada de una niña comanche perdida, ¿verdad?» La boca de Bear se secó. Podría haber dicho que no. Podría haber ganado unas horas. Pero esos hombres eran sus vecinos, habían trabajado juntos, se habían ayudado en sequías, enfermedades, ataques de lobos. No eran santos, pero tampoco eran malas personas. «Está adentro», confesó Bear, en voz baja.
llegó medio muerta. No pude dejarla tirada. Se hizo un silencio denso. El reverendo Thomas bajó la mirada al suelo, como el que ve venir una tormenta que no puede detener. Hijo, dijo por fin, con voz casi apagada, ¿tienes idea de lo que esto significa? Significa que le di comida a una niña hambrienta, respondió Bear. Sabía que sonaba ingenuo. Pero también sabía que era la verdad. Cletus se pasó las manos por el pelo, nervioso. Para White Bull no va a importar qué pensabas tú, soltó. Él va a ver que un hombre blanco tiene a su hija en su casa. Y no va a preguntar si le diste de comer o la secuestraste. Ya sabes cómo es. Ha arrasado asentamientos por menos que esto. Jake ya se estaba regresando hacia su caballo. Tengo que informar al sheriff y al pueblo, dijo. No me queda de otra. Pero te voy a dar un poco de tiempo. Intenta devolverla a su gente antes de que ellos lleguen aquí. Bear lo miró incrédulo. ¿En la noche? Apenas puede caminar, dijo. Y aunque pudiera, si yo me acerco a un campamento comanche, me matan antes de que pueda abrir la boca. Pues piensa rápido, Bear, respondió Jake, montando. Porque si White Bull decide que tú eres el culpable, puede que no se quede solo con tu rancho. Puede ir directo al pueblo. Sin decir más, los tres dieron la vuelta y se fueron, dejando una nube de polvo. Bear se quedó solo, la luz del día cayendo, el sonido de los cascos perdiéndose a lo lejos. Podía oír a la niña respirando dentro de la cabaña, tranquila, sin saber nada del huracán que se acercaba. Pensó en ensillar y tratar de seguir el rastro de los comanches, buscarlos él mismo. Pensó en huir hacia el pueblo con la niña en una carreta. No importaba cómo se imaginara la jugada, todas las rutas terminaban igual. Frente a White Bull. Como si el destino lo confirmara, otro sonido empezó a escucharse desde la llanura. Tambores. Lejanos al principio, como un eco. Luego empezaron a hacerse más claros. Un ritmo lento, grave, constante, que se sentía en el pecho casi tanto como en los oídos. Tambores de guerra. A Bear se le heló la sangre. No iban a esperar la mañana. Venían esa misma noche. Entró corriendo a la cabaña. El tamborileo retumbaba ahora en las paredes. Podía contar los golpes, 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3. No era ruido desordenado, era un llamado. La niña se movió en la silla y abrió los ojos. Bastó con que escuchara 2 o 3 golpes para que supiera de qué se trataba. Su cara cambió por completo. Sabía que venían por ella. Empezó a hablar rápido en comanche, señalando la puerta, luego a sí misma, luego hacia afuera. Había pánico en sus movimientos, urgencia en los gestos. Bear no entendía nada, pero tampoco hacía falta ser traductor para ver que estaba tratando de decirle algo importante. Bear se arrodilló frente a ella. Escucha. Le habló despacio. Sé que no me entiendes, pero yo quiero ayudarte. Esos tambores son los tuyos, ¿verdad? Tu gente. Ella asintió con fuerza, lo tomó de la camisa y lo arrastró hacia la ventana. Señaló la oscuridad, luego levantó las manos, abrió y cerró los dedos, contando. 10. 20. 30. Bear la siguió, contando en su cabeza mientras ella hacía los gestos. 40. 50. 60. 100. Siguió. 120. 150. 200. Cuando ella se detuvo, Bear sintió que las piernas le flojeaban. 200 guerreros. Él había esperado, en el mejor de los casos, una docena. Quizás 2 docenas de jinetes, con quienes tal vez podría hablar. 200 era otra cosa. 200 guerreros eran suficientes para borrar del mapa varios ranchos y media ciudad. Los tambores se cortaron en seco. El silencio que lo siguió fue peor. Pesado. Lleno de lo que podía pasar. Bear se asomó otra vez por la ventana. Al principio solo vio la negrura de la noche. Luego, de entre las sombras,
empezaron a definirse figuras montadas. Llegaban en formación, no en bola. Guerreros a caballo, extendidos en un gran semicírculo que se iba cerrando alrededor de la cabaña y el granero, poco a poco. Caballos inquietos, resoplando, hombres erguidos, en silencio. En la luz plateada de la luna se distinguían las pinturas de guerra en las caras, las plumas en el pelo, las lanzas, los arcos, los rifles. Cada uno venía listo para pelear. No estaban ahí para platicar. La niña le jaló la manga otra vez. Se señaló a sí misma, luego apuntó hacia afuera. Quería salir, quería ir con ellos. Bear dudó. ¿Sería lo correcto? ¿O al verla con él, todos asumirían lo peor? Antes de que pudiera decidir, una sola voz se alzó desde la noche. Hombre blanco, dijo en inglés, con acento, pero muy claro. Sabemos que tienes algo que nos pertenece. Entrega a la niña, y quizá veas el amanecer. La voz parecía no necesitar gritar. Tenía un tono que se imponía solo. Mando puro. White Bull. Bear sentía el corazón golpeándole contra las costillas. Había escuchado historias de ese hombre desde hacía años. Que había derrotado a destacamentos completos de soldados, que había burlado a capitanes, que pocas veces daba segundas oportunidades. Y ahora, Bear tenía a su hija dormida en su silla unas horas antes. Y ahora, ese jefe estaba fuera de su casa con 200 hombres listos para matarlo. Se levantó y caminó hacia la puerta, pero la niña no lo dejó. Se aferró a su brazo, negó con la cabeza y se llevó un dedo al cuello, haciendo el gesto de cortarse. No era una niña tonta. Entendía que, si algo había salido mal mientras estuvo con Bear, su padre no podría perdonarlo. Y eso fue lo que finalmente le hizo clic a Bear. Ella no era solo una hija. Era la única hija de White Bull. En su cultura, una descendiente así no era solo una niña, era la sangre del jefe, el futuro del linaje. Si ella regresaba con algún daño, por pequeño que fuera, White Bull no tendría opción. Para no ser visto como débil por su gente, estaría obligado a cobrarse caro. Salvarla del hambre era la parte fácil. Convencer a 200 guerreros de que realmente la había salvado, no raptado, sería la parte difícil. Y el reloj ya corría. Bear tomó aire, se soltó con cuidado del agarre de la niña, puso las manos en alto y abrió la puerta. Ella se pegó a su espalda, medio escondida, mientras salían a la noche. Lo que vio afuera fue como un sueño malo. 200 guerreros comanches formaban un círculo perfecto alrededor del rancho. Nadie se movía. Todos miraban hacia el mismo punto, Bear. Al frente del grupo, sobre un caballo fuerte, estaba un hombre de presencia pesada. Alto, hombros anchos, el cabello negro mezclado con mechones de plata, trenzado y adornado con plumas. Llevaba el torso descubierto, y a la luz de la luna se veían cicatrices antiguas cruzándole el pecho y los brazos. White Bull. La niña lo reconoció al instante. Soltó a Bear y salió corriendo hacia él, gritándole algo en comanche. Bear esperó ver alivio en la cara del jefe. No lo vio. White Bull se bajó del caballo de un salto, cayó de rodillas ante la niña y la revisó con una rapidez casi violenta. Las manos le pasaron por los brazos, el rostro, el cuello, buscando golpes, cortes, cualquier señal de abuso. La niña hablaba sin parar, señalando hacia Bear, hacia la cabaña, haciendo mímica de comer, de dormir, de caminar. White Bull escuchaba, pero su cuerpo seguía tenso, como un resorte a punto de soltarse. Finalmente se puso de pie. Y empezó a caminar hacia Bear. Los demás guerreros siguieron en sus monturas, pero se ajustaron un poco. Un arco subió, otro se tensó, una lanza se colocó mejor. El suave sonido del cuero y las cuerdas formando un coro peligroso. White Bull se detuvo a un paso de Bear. Lo miró de arriba a abajo. Mi hija dice que le diste de comer, dijo, con inglés duro pero claro. Que le diste techo. Sí, contestó Bear. Llegó aquí medio muerta. No podía dejarla tirada en la tierra. White Bull no parpadeó. También dice que viste las cuentas sagradas de mi familia en su cuello, añadió. Sabías quién era. Y aún así, no la devolviste de inmediato. La guardaste aquí.
Bear tragó saliva. Iba a regresarla en la mañana, dijo. Estaba demasiado débil para viajar de noche. No habría sobrevivido al frío. Quizá, concedió White Bull. O quizá pensaste que podías usarla. Cambiarla por caballos, por ganado, por promesas. Muchos de los tuyos ven solo una cosa cuando miran a los míos: oportunidad. El aire alrededor pareció hacerse más denso. Bear sintió todas las miradas sobre él. Cualquier gesto equivocado, cualquier palabra mal puesta, y todo acabaría en cuestión de segundos. No quería nada de ti. Dijo Bear, sin rodeos. No busqué esto. Solo vi a una niña a punto de morir. Y no pude hacerme de la vista gorda. Por un momento, nadie habló. Luego, White Bull levantó la mano. El círculo entero respondió de inmediato. 200 guerreros levantaron los arcos, colocaron flechas y tensaron las cuerdas. El sonido fue como una respiración al revés. Como si la muerte tomara aire. Vas a demostrar que tus palabras son verdad, dijo White Bull, en voz baja. O vas a morir donde estás. Bear parecía tener la mente en llamas y al mismo tiempo vacía. ¿Cómo se demuestra buena intención a alguien que solo ha visto violencia de tu lado? Entonces se acordó del pedazo de tela. Cuando encontré a tu hija, dijo lentamente, uno de los pedazos de su vestido estaba atorado en mi cerca. Lo guardé. Pensé que quizá te importaría saber dónde lo encontré. Hizo un movimiento muy, muy lento hacia el bolsillo. Los guerreros tensaron más los arcos. Bear sacó un trozo de tela rota, sucia, con un diseño apenas visible. Se lo extendió a White Bull. Si tus hombres hubieran visto esto pegado a mi cerca sin saber nada, habrían pensado que yo arranqué su ropa, explicó. Pero no. Solo se atoró cuando cruzó por ahí. White Bull tomó la tela, le examinó un segundo, y sus ojos cambiaron, solo un poquito. Reconocía ese trozo. Era parte del vestido ceremonial que su hija llevaba el día que desapareció. Ella vino sola a mi agua, continuó Bear. Yo estaba reparando la cerca. Pude haber corrido por el rifle. Pude haberla espantado. Pude haberla dejado morir a la orilla del arroyo. Pero no lo hice. Hubo un movimiento suave a su lado. La niña tiró del brazo de su padre, señalando hacia la cabaña, insistente. Luego corrió hacia la puerta y los llamó con la mano. White Bull les indicó a los guerreros que se mantuvieran donde estaban, con un gesto, invitó a Bear a entrar con él a la cabaña. Adentro, la niña les mostró su prueba. Señaló la silla en la que había dormido, la manta que Bear le había puesto encima, el cuenco vacío en la mesa. Hizo el gesto de comer, luego de dormir. Finalmente, sonrió y apuntó a Bear. Era la primera sonrisa sincera que Bear le veía. Pero la mirada de White Bull ya estaba en otra cosa. En la mesa, al lado de la estufa, había una foto pequeña, vieja y un poco desgastada. Un hombre, una mujer y un niño. La única foto que Bear conservaba de su esposa y su hijo, muertos por el cólera 3 años atrás. Alrededor de la foto, un pequeño círculo de flores secas. Bear salía cada semana al campo a cortar flores nuevas y las ponía ahí, como un pequeño altar. White Bull tomó la foto con cuidado. La observó un momento. Tú también has perdido, dijo, casi en un susurro. Perdiste a un hijo. Bear asintió, la garganta apretada. Mi niño tenía más o menos la edad de tu hija, respondió. Cuando la vi ahí afuera, no pude dejarla morir como un cachorro abandonado. Afuera, el murmullo de los guerreros seguía. Esperaban. Se inquietaban. El aire estaba cargado. La niña empezó a hablar otra vez, rápido, en comanche, señalando la silla, el plato, la manta, la foto. Contaba cada detalle de lo que había pasado. White Bull escuchó y luego tradujo para Bear, sin apartar la vista de la foto. Dice que tú pudiste haber abusado de la situación, dijo. Pide que yo recuerde que eres un hombre solo, con una niña de mi sangre en tu casa. Pudo ser un rescate. Pudo ser un chantaje. Pudo ser muchas cosas peores. Hizo una pausa.
pero no lo fue. Dejó la foto en la mesa, con un cuidado que hablaba de respeto, no de debilidad. Mis guerreros venimos listos para quemar este lugar, continuó. Listos para llevar tu cuero cabelludo de vuelta como prueba de justicia. Pero lo que encontramos aquí no se parece a lo que imaginamos. Bear sintió un pequeño hilo de esperanza. Pero White Bull levantó la mano, pidiéndole silencio. Aún así, hay un problema, dijo. Mis jóvenes no van a aceptar que salgamos de noche, sigamos un rastro, lleguemos hasta aquí y volvamos sin nada. Ellos no quieren historias. Quieren algo que puedan ver. En ese momento, desde afuera, alguien gritó en comanche, con rabia. Otros respondieron el grito. No hacían falta palabras para entender el sentimiento. Sed de venganza. White Bull frunció el ceño. Algunos de mis guerreros creen que cualquier hombre blanco que toque a una niña comanche debe pagar con su vida, añadió. Dicen que si yo hablo demasiado, es porque me he ablandado. Bear respiró hondo. ¿Y tú qué crees?, preguntó. White Bull no respondió enseguida. Miró hacia la puerta. Allí apareció una figura alta, delgada, con el rostro marcado por una cicatriz profunda que le cruzaba la mejilla. Sus ojos no mostraban otra cosa que odio. Él es Broken Arrow, dijo White Bull. Hace 6 meses, soldados blancos mataron a su hermano menor durante lo que debía ser un simple intercambio. Desde entonces jura que tomará la vida del próximo hombre blanco que traiga desgracia a mi gente. Para él, tú eres esa desgracia. Broken Arrow dio un paso adelante y empezó a hablar en comanche, señalando a Bear, al techo, al exterior, una y otra vez. La voz cargada de furia. No hacía falta traducción para entender su postura. White Bull le contestó. Lo hizo en un tono más bajo, pero firme. Bear solo pudo mirar cómo los dos hombres se enfrentaban en palabras. Pronto no eran solo dos. Afuera, otros guerreros se empezaron a agrupar, algunos detrás de Broken Arrow, otros más cerca de White Bull. La línea entre obediencia y rebelión empezaba a marcarse. La tensión subía como la temperatura de una olla al fuego. Broken Arrow clavó la lanza en el suelo y luego la levantó, apuntando directamente al pecho de Bear, y dijo algo que hizo que varios guerreros asintieran y gritaran en acuerdo. White Bull dio un paso adelante, quedando frente a la punta de la lanza, y le habló con la voz cargada de advertencia. Era la voz de un jefe que recuerda a otro quien manda, pero también quienes están mirando. Broken Arrow, en lugar de dar marcha atrás, se acercó todavía más, hasta que parecía que con un movimiento en falso podría atravesar a su propio jefe. Y entonces, la voz más pequeña de ese círculo hizo lo más grande de la noche. La niña. Se deslizó entre los dos hombres y se plantó frente a la lanza. Levantó la barbilla y empezó a hablar en comanche con una intensidad que dejó a todos en silencio. Sus manos volaban, dibujando en el aire lo que sus palabras contaban: la tormenta, el perderse, la sed, el miedo, el momento de rendirse, luego la aparición de Bear, la comida, la cama, la manta. White Bull empezó a traducir en voz baja para que Bear entendiera, aunque en realidad él ya podía sentir el sentido sin saber el idioma. Les está contando cómo se perdió, dijo. Cómo caminó días sin comer ni beber. Cómo se acostó en la tierra pensando que ahí mismo iba a morir, hasta que tú la levantaste. La niña siguió. Tocó a Bear en el brazo, luego imitó cargar algo, después señaló la silla y la manta. Agachó la cabeza, juntó las manos como si durmiera. Después volvió a señalar a Bear, esta vez con una mirada suave. Les dice que tú no la ataste, no la golpeaste, no la encerraste, continuó White Bull. Dice que la cuidaste como un padre. Que te vio mirar esa foto, y que en tus ojos vio el mismo dolor que ella sintió cuando pensó que nunca volvería a verme. Broken Arrow masculló una palabra: Basichu. Hombre blanco. Enemigo. La niña se dio la vuelta como un rayo, plantándose directamente frente a él. Le habló con tal fuerza que hasta el aire pareció cortarse. White Bull, sorprendido, volvió a traducir para Bear. Le pregunta si él tiene hijos, dijo. Le pregunta qué querría que hiciera un extraño si su propio hijo estuviera tirado en el campo, muriéndose de hambre. Broken Arrow apretó la mandíbula.
La lanza en su mano temblaba. Sus ojos brillaban con algo nuevo, duda. La niña no se detuvo. Dio un par de pasos hacia el exterior, hablando ahora para todos. Señaló a los guerreros, uno por uno, luego a Bear. Les dice, explicó White Bow, que si castigan a un hombre por mostrar compasión, se vuelven iguales que los soldados que matan a nuestra gente sin preguntar nada. Que si condenamos la misericordia, nos volvemos justo lo que los blancos creen que somos. Esta vez nadie gritó. Nadie asintió. Solo se hizo un silencio pesado. Hasta que, al fin, Broken Arrow habló de nuevo. Su voz ya no sonaba como una amenaza, sino como alguien que se está tragando algo amargo. White Bull lo escuchó y luego miró a Bear. Dice que quizá los espíritus le mandaron a su hermano un maestro, no un enemigo, tradujo. Dice que tal vez la sabiduría puede venir también de la boca de una niña. La tensión en el aire cambió. No desapareció del todo, pero dejó de ser una cuerda a punto de romperse y se volvió algo más flojo, más complejo. White Bull soltó un suspiro que parecían años retenidos. Mi hija acaba de hacer lo que pocos jefes han logrado, dijo. Ha parado una guerra. Con palabras. Se volvió hacia Bear. Pero todavía hay algo que falta. ¿Qué?, preguntó Bear. Mis ancianos tienen que ver esto con sus propios ojos, respondió White Bull. Mis guerreros necesitan que un consejo lo diga, no solo yo. Esta noche vendrás a nuestra aldea. Contarás tu parte. Te escucharán. Y decidirán si vives o no. Miró de reojo hacia donde algunos jóvenes guerreros aún parecían inconformes. ¿Confías lo suficiente en la palabra de una niña, como para poner tu vida en sus manos?, preguntó. Bear miró a la niña, que lo veía fija, sin parpadear. Era la misma mirada de antes, pero invertida. Ahora no pedía que él la salvara. Ahora le ofrecía salvarlo. Bear asintió. Vamos, dijo. El camino hacia la aldea comanche se adentró en una parte del territorio que Bear no conocía. Cruzaron pequeños cañones, siguieron pasos de animales, bajaron a valles ocultos por las colinas. La luna los acompañaba desde lo alto. Tras varias horas de cabalgar, comenzaron a verse luces parpadeantes a lo lejos. Fuegos de campamento, docenas de ellos, esparcidos en un valle amplio y protegido del viento. Las voces de mujeres, niños y ancianos se mezclaban con el relincho de los caballos. Pronto llegaron a un espacio amplio en el centro del campamento, marcado por piedras y un gran fuego. Allí los esperaban 7 ancianos, sentados en semicírculo. Eran hombres que cargaban la edad en cada arruga, en cada mechón blanco, pero sus ojos seguían vivos, atentos. Bear fue llevado al centro del círculo, frente al fuego. Podía sentir la mirada de todos sobre él. Era, casi con certeza, el primer hombre blanco que se paraba ahí de pie, sin estar amarrado. White Bow habló primero. Explicó lo que había pasado, desde que la niña se perdió hasta ese momento. No escondió nada. Dijo que Bear la había tenido en su casa, pero también que había encontrado en ella señales de cuidado, no de abuso. Luego habló Broken Arrow. Defendió la ley antigua: si un blanco toca a un niño comanche, paga. Dijo que no se podía juzgar por intenciones, sino por acciones. La discusión entre ancianos se alargó. Sus voces iban y venían en comanche, a veces alzadas, a veces casi en susurros. De vez en cuando, alguno señalaba a Bear. Algunas miradas eran duras, otras simplemente curiosas. Bear no entendía las palabras, pero sí entendía que en ese fuego se estaba cocinando su destino. Entonces, la niña dio un paso adelante. Se colocó al lado de Bear, levantó la barbilla y empezó a hablar. No con la desesperación de antes, sino con calma, pero con una seguridad que no dejaba dudas. Les contó todo. Cómo se perdió mientras cazaba con un grupo. Cómo la tormenta la separó de los demás. Cómo caminó 2 días, o 3, quien podía saberlo, con el estómago vacío y la garganta ardiendo. Les dijo que, cuando encontró el arroyo, ya casi no sabía si lo estaba soñando. Que se acercó pensando que tal vez ahí moriría, pero al menos saciaría la sed. Y luego,
les habló de Bear. Ya hombre blanco que la vio, que no le apuntó con un arma, que la cargó y la metió a su casa. Del estofado, del pan, de la manta, de la silla. De cómo la dejó dormir. De cómo se sentó a su lado a vigilarla mientras ella caía rendida. Y de la foto. Esa foto pequeña, con 3 rostros. De cómo vio el dolor en los ojos de Bear cada vez que la miraba. Cuando terminó, el anciano mayor, el de cabello totalmente blanco, le habló con una voz débil pero clara. Le hizo una sola pregunta. La niña escuchó, asintió y contestó sin dudar. Bull volteó hacia Bear. Le preguntó si de verdad cree que tú arriesgarías tu vida otra vez por salvar a otro niño. Comanche tradujo. Si volverías a hacer lo mismo, sabiendo el peligro. Ella dijo que sí. ¿Qué lo harías? Los ancianos juntaron las cabezas, murmurando entre ellos. El fuego crepitaba, lanzando chispas al cielo oscuro. Bear sentía el corazón en la garganta. Finalmente, el anciano de cabello blanco se levantó, apoyándose en un bastón. Todos guardaron silencio. Habló despacio. White Paw se tomó su tiempo para traducir cada frase. Dice que los espíritus nos pusieron una prueba esta noche, explicó. No para ver que también hacemos la guerra, sino para ver si somos capaces de reconocer la bondad cuando aparece enfrente de nosotros. Hizo una pausa, miró a Bear. Dice que te será permitido volver a tu tierra, continuó. Y más aún, que tu rancho quedará bajo la protección de este consejo. Que ningún comanche tendrá permitido dañarte a ti ni a lo que es tuyo. Y si lo hace, responderá ante ellos. Bear sintió que las piernas no le respondían por un segundo. No solo no iba a morir. Le estaban ofreciendo algo que ningún ranchero habría soñado. Hay una condición, añadió el anciano, a través de White Paw. Que si algún día otro de los nuestros llega a tu puerta necesitado, hambriento, herido, perdido, tú lo trates como trataste a esta niña. Bear no dudó. Lo prometo, dijo. Se los juro. La niña no esperó más. Corrió hacia él y lo abrazó, apretándolo con toda la fuerza que tenía. Thank you for saving me, dijo, en un inglés torpe, pero claro. Now I save you. El sol apenas empezaba a pintar de naranja el horizonte cuando Bear cabalgó de regreso a su rancho. No venía escoltado por una partida de guerra, sino por un pequeño grupo de honor. White Bull había decidido acompañarlo parte del camino. La niña también venía, montada orgullosa, ya no como una niña perdida, sino como alguien que había aprendido algo importante, y había enseñado algo más importante todavía. Los años siguientes cambiaron cosas en la región. Bear no se hizo rico. Su nombre no salió en los periódicos. Pero su rancho se convirtió en un lugar especial. Algunos colonos, los más desconfiados, lo veían como un loco que se llevaba bien con los indios. Otros, más prácticos, se dieron cuenta de que en sus tierras, cerca de ese arroyo, se podía hablar sin que volaran flechas o balas. Del lado comanche, nadie olvidó que un hombre blanco había alimentado a la hija del jefe cuando todos pensaban que se aprovecharía de ella. Eso bastó para que varios ancianos empezaran a hablar de disputas y soluciones con algo que no fuera solo acero y fuego. Cada año, en la misma fecha en que los tambores de guerra habían rodeado su rancho, aparecía una figura a caballo en el horizonte. La niña ya no era niña. Se había convertido en una mujer joven, inteligente, respetada entre los suyos. Hablaba comanche, por supuesto, pero también un inglés lo bastante bueno como para traducir entre jefes de ambos lados cuando hacía falta. Llegaba al rancho de Bear sin escolta de guerra, solo con una sonrisa y alguna ofrenda sencilla, carne seca, pieles, tabaco. Bear la recibía con café y pan, o con estofado si el tiempo lo ameritaba. Se sentaban junto al arroyo, cerca de aquel poste de cerca donde todo había empezado. A veces hablaban de trivialidades, del clima, del ganado, de la casa. Otras veces recordaban aquella noche, los tambores, los arcos levantados, la lanza de Broken Arrow frente al pecho de White Paw. Y siempre, en algún punto de la conversación, la mirada de ambos terminaba en la misma conclusión silenciosa. Que a veces, las guerras más grandes se paran con un plato de comida.
Thaddeus Bear Malister vivió hasta los 73 años. Murió tranquilo, en su cama, mientras dormía. El día de su entierro, su pequeño rancho vio algo que pocos habrían imaginado años atrás. Hombres y mujeres blancos. Hombres y mujeres comanches. Niños de ambos lados, corriendo entre las botas y los vestidos. Todos reunidos, en silencio, para despedir al hombre que un día decidió que una niña hambrienta no tenía por qué morir por culpa de los odios de los adultos. El valor no siempre consiste en sacar el arma y disparar. A veces, el acto más valiente es levantar del suelo a una niña hambrienta, y negarte a dejarla morir. Si te gustan este tipo de historias del viejo oeste, contadas como si hubieran pasado de verdad, suscríbete al canal, porque todavía tenemos muchas más historias de coraje, conflicto y héroes que nadie esperaba. Ahora, haz clic en el video que ves en pantalla para escuchar una historia todavía más intensa que esta, con un giro que no se te va a olvidar en mucho tiempo. Haz clic en el video.